Entonces veníamos viendo el algoritmo PID, fue lo último que vimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan eh, Sí. que habíamos estudiado por último la parte derivativa? 18. La parte derivativa lo que hacía, digamos, era actuar sobre la derivada del error. O sea, era un término que agregaba al término integral y al término proporcional, donde lo que yo iba a tener en cuenta es cómo iba variando el error, es decir, con qué velocidad lo hacía. Y eso me daba un poco, me daba una capacidad de anticipación. ¿eh? O sea, la acción derivativa me permite como anticiparme a lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la tasa de cambio del error. Estoy tomando una acción que es proporcional no al error, no a la integral del error, sino a la velocidad con la que cambia el error. Y este término también lo podía pesar, digamos, ponderar por una constante que hemos llamado TD, digamos, tiempo derivativo, ¿eh? Rate también le llaman a esto, algunos. Este, entonces, el tiempo derivativo le daba más o menos peso a este término dentro del algoritmo PID. El algoritmo PID que nosotros estudiamos es el algoritmo clásico, el algoritmo de texto, que es que la salida del controlador, ya lo sabemos, es igual a una salida base, una salida de error cero, digámoslo así, más una constante, una ganancia, pero esa ganancia multiplica al error, ¿sí? A un término que habíamos dicho que era el término integral del error, ¿sí? Y este término también venía ponderado por un tiempo que habíamos llamado tiempo integral, ¿sí? Recuerden siempre que este término le llamamos reset también, más, y ahora sí, una constante, el tiempo derivativo, por la derivada del error con respecto al tiempo. Entonces, esto es lo que se conoce como el PID clásico. O sea, el PID clásico en el dominio del tiempo, por supuesto. Eh, esto se suele dibujar de alguna manera, pueden verlo en algún texto también, dibujado como algo así, digamos. También. Yo tengo el set point, tengo la variable medida, ¿sí? La realimentación, y acá surge el error. Entonces, si yo veo esto que está acá, digamos, no es ni más ni menos que algo así. El error yo lo voy a multiplicar por o sea, le voy a calcular la integral, le voy a calcular la derivada, ¿sí? Estas las voy a pesar por un tiempo integral y esta por un tiempo derivativo. Y todo este resultado se va a sumar, ¿sí? Con un nodo de suma, lo voy a multiplicar por la ganancia del controlador, y esto le voy a sumar, digamos, un valor U sub 0, y esa es la salida UT del controlador. ¿Está? Si ustedes ven, la ganancia es un bloque que multiplica a todo. La ganancia multiplica a todo. Este, ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque, en principio, no todos los controladores comerciales tienen este algoritmo. Hay distintos algoritmos PID. ¿eh? Y uno tiene que saber cuál es el que tiene el controlador que está usando. ¿Por qué? Por un aspecto netamente práctico.
si yo cambio de controlador, porque hubo una decisión de comprar otra marca y modelo, o porque tengo uno en stock, se rompe, se quema un controlador y tengo otro en stock, pero a lo mejor de distinta marca, distinto modelo, o no consigo más, porque suele pasar, a veces con los años cambian los modelos, no se consiguen en el mercado. El nuevo controlador que yo compre, si el proceso está bien sintonizado, o sea, yo tengo perfectamente identificado quién es KC, cuánto vale tau I y cuánto vale tau D, y mi proceso está funcionando perfectamente, eso no significa que estos mismos valores, este es lindo para acordárselo, no significa que estos mismos valores vayan a funcionar en otro controlador. ¿eh? Uno tiene que ver eh, que los distintos controladores pueden tener distintos algoritmos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Porque por ahí yo tengo acá aquellos 10, acá tengo, no sé, 20 minutos, acá tengo 2 minutos de tiempo integral, tiempo derivativo, y vengo y cargo todos esos parámetros a otro controlador y el proceso por ahí no funciona como estaba funcionando. ¿Sí? Eh, Ahora vamos a ver cómo se llaman cada uno y, y chao. Y van a ver los nombres y en base a los nombres hay tablas para pasar de un modo a otro. No las vamos a estudiar porque es una tabla, se busca en internet y listo. Pero sí, sépanlo. Bueno, ahora, este algoritmo tenía el problema de que si yo tomo la derivada en el error, justo en el error, o sea, tenía dos problemas. ¿Cuál era uno de los problemas que tenía este algoritmo? ¿Recuerdan ustedes? Era ¿Ruido puede ser? claro, era afectado por el ruido en la medición. ¿eh? Es decir, si mi variable medida venía con mucho ruido, entonces el término derivativo, la derivada de eso, lo va a amplificar. Que ahora cuando veamos respuesta en frecuencia vamos a ver por qué pasa esto también. O sea, cuál es la explicación de por qué pasa esto. Entonces, uno de los problemas era este. Y el otro era lo que se llama el kick. O sea que ante un cambio brusco de set point, si yo tomo la derivada, voy a tener un cambio brusco en el error. O sea, eso ya se sabe que es así, digamos, porque mi proceso no va a responder inmediatamente, sino que va a tardar en responder, por lo tanto el error acá va a ser de una variación bastante rápida. Entonces, este término, si esto es muy grande, ¿sí? Si esto es muy grande, puede afectar y producir momentáneamente el controlador una salida muy violenta. O sea, kick en inglés es patada, ¿no es cierto? Entonces, como que el elemento final de control va a recibir una señal muy brusca y lo puede llegar a dañar. ¿Está? Eso es ese problema hacía que yo tome una segunda, ¿cómo es? Eh, tome un atajo, digamos, ¿no? Trate de solucionarlo de alguna manera pensando que el error es el set point menos la variable medida, como ya todos sabemos. Pero el set point es algo que prácticamente o está fijo, ¿sí? En un proceso particularmente, es válido lo que estoy diciendo, está fijo en un valor determinado o tiene algún cambio eh, porque quiere trabajar otro punto de operación, pero no es que estamos permanentemente cambiándolo. Entonces, si esto es el set point, la derivada del set point,
con respecto al tiempo, lo voy a dibujar en otro color. Fíjense que vale siempre 0 prácticamente. 0. Y solamente acá, por ejemplo, tendría una variación en ese flanco y después seguiría valiendo 0. Es decir, si mi set point, como en todo proceso industrial, es bastante estable y lo voy a dejar fijo, tengo un punto determinado de operación, no tiene mucho sentido tomar la derivada en el set point y puedo evitar que ante un cambio brusco me aparezca esta especie de patada o kick en el elemento final de control. Por lo tanto, si yo derivo acá, prima, 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 este término es prácticamente 0. Todo el tiempo, ¿no? 0, 0. Y va a tener solamente una variación en este momento. Por lo tanto, yo en vez de tomar e' de t, pensando en esto, puedo tomar menos i' de t. Es decir, puedo trasladar el término derivativo a la variable medida. Entonces, por lo tanto, el algoritmo que me queda es un algoritmo ya modificado, que es que la salida del controlador va a ser igual a u sub 0 más kc, pero ahora tengo e de t más 1 sobre tau i. Recuerden que 1 sobre tau i es la acción integral multiplicada por kc, ¿no es cierto? Integral entre i0 y t de e de t por diferencial de t menos, ahora, menos el tiempo derivativo, pero tomo la derivada en la variable medida con respecto al tiempo. ¿Qué decirles? Que la mayoría ya de los controladores industriales ya directamente trabajan con esto. ¿Sí? Controladores de procesos industriales. Otra cosa que yo estoy haciendo a lo mejor un robot o alguna otra cosa que necesito, bueno, tendría que verlo. Necesito la acción derivativa en el error. Pero en un controlador industrial, que es el caso que nos interesa a nosotros, tenemos esto, que la derivada se va a tomar directamente en la variable medida. Si ustedes observan, creo que lo habíamos visto, ¿viene bien el repasito este? Creo que sí. Sí, bárbaro. Genial. Para ir acomodando un poco las ideas, ¿no? A qué le tienen que prestar un poco más de atención. Si ustedes observan, acá en el controlador, si miran, ven que yo puedo, la acción derivativa, si quiero, la puedo tomar en el error o lo puedo tomar en la medida. Algo habíamos dicho en la clase pasada, pero bueno, lo estamos repasando. Así tengo las dos posibilidades, pero fíjense que por defecto lo toma en la variable medida. Dice la acción derivativa computada en la medición. O sea que me da la opción, si yo quiero, de medir en el error. Pero no es el caso. ¿Está? O sea, por defecto viene ahí. ¿Sí? Bien. A ver si podemos ver el kick. Un segundito. Vamos a hacer un control. Voy a apagar el ruido porque el ruido ya saben ustedes que hace un poquito de lío acá. Task. Ponemos sin ruido. Bueno, esto necesitamos un poquito menos de acción integral, un poquito más de ganancia. Estoy en 4, voy a 5.
Bueno, voy a 4. ¿Qué harían en este caso? Bajarían el tiempo integral, aumentaría un poquito más la ganancia. ¿Qué se les ocurre hacer? A ver. O sea, está bastante buena la respuesta, pero podría ir un poquito más rápido, me parece. Aunque se... Sí, la ganancia está ahí también muy al límite. Es mínimo el error. Podríamos levantarlo un poquito. Sí, A ver, vamos a ver una forma... a ver, vamos a levantarlo un poquito más. 8. Bueno, ahí me gustó, ¿eh? Está un poquito... Responde un poquito más rápido. Yo pues lo quiero tratar de ajustar. Ahí le podríamos poner un poquitito menos de... O darle un poquito más... A ver si da un poquitito más de ganancia que hace. Ah, bonito. Ahí quedó linda la respuesta, ¿no? sí, sí, sí. Es rápida, tiene... Bueno, vamos a ver. Ahora le vamos a agregar un poquito de tiempo derivativo. A ver qué pasa. Si nos mejora un poco. No mucho. Ah, creo que lo tengo apagado. Sí. Eso tiene que aprender a mirar, porque vieron que la respuesta era igual. Creo que la clase pasada hicimos la misma papada. A ver. Bien, fíjense un detalle importante acá. Esto tomen nota porque es importante. Vamos a mirarlo. Si ustedes miran, no sé si se alcanza a notar, que el hecho de agregar un poquito de tiempo derivativo, no hay ruido, nada, entonces funciona bien, eliminó la oscilación, ¿se dan cuenta, no? Que prácticamente no está, digamos, Sí, aparece esta curvita acá, o sea que puede haber un punto intermedio en el cual esto mejore. Pero fíjense qué pasó con el rise time, ¿se dan cuenta lo que pasa? ¿Lo ven como que aumentó un poquito? ¿Sí? Por ahí, sí, vamos a hacerlo a propósito, porque uno de los problemas que tiene el control derivativo, aparte del ruido, es que me va a aumentar el tiempo el tiempo de establecimiento y, y me va a aumentar el rise time. Ahora lo vamos a ver, miren, vamos a venir acá y vamos a poner 1 minuto. Lo duplicamos. Ahí se notó perfectamente lo que acabo de decir, ¿no? sí, 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 Miren el claro. tiempo de establecimiento. De acá hasta acá. ¿Sí? Capaz que si lo comparamos con el otro, ahí te das cuenta del rise time, lo que te estoy diciendo, y si yo sigo aumentando la acción derivativa, el sistema va a responder más lento. O sea, de alguna manera, miren lo que es este rise time de acá y el rise time de acá. ¿Eh? Y miren lo que es el tiempo de establecimiento ahí. Tengo prácticamente un cuadrito y medio. ¿Eh? Y acá tengo un cuadrito y casi, digamos, un cuarto. ¿Sí? Quiere decir que si aumentamos, sucede eso. Bueno, vamos a ver si podemos ver lo que es el kick. ¿Entendieron? Tomaron nota de lo que dije, ¿no? Sí, sí, O sea, bárbaro. el control derivativo me va a dar más estabilidad. Se nota que da estabilidad, porque ven que no oscila el sistema. Cuando mucho tiene un sobreimpulso lento y después suavemente llega al valor final. Pero
O sea que por un lado me trae estabilidad a mi sistema, compensa un poco el problema de la integral que suele y de la ganancia que suelen darme inestabilidad en el sistema. Eh, pero por otro lado, me aumenta en el rise time y me aumenta en el tiempo de establecimiento. ¿Sí? Bueno, entonces habíamos hecho que nos había quedado lindo con 0,5. Vamos a ponerlo en 2. Vamos a ponerlo en 2. Y vamos a intentar hacer un salto acá. A ver qué pasa. Pasa más lo que estamos diciendo. Pero quiero ver si se ve el kick. Acá se ve igualmente, ¿no? Que tenemos una acción bastante brusca. Pero bueno, vamos a tomar la derivada en el error. A ver si podemos aumentar eso. Acá no se ve. Acá justo me llaman por teléfono, pero bueno, perdón. Ahí está. A ver si voy a plot. Miren, acá apareció. ¿Lo ven ahí? Sí, ese es el pico que forman cuando hay kick. Exactamente, acá está. ¿Sí? Vamos a ver si podemos ver más atrás. Entonces ven que si lo tomo en el error, en la medición no pasa nada, pero ante esta variación brusca, acá apareció el kick. Miren, estaba en el 70 y pico por ciento e intentó cerrarla la válvula. ¿Sí? Cosa que no pasó, no sucedió cuando estábamos tomando la derivada en la medición. ¿Sí? Fíjense que acá no se observa para ningún lado ningún kick. ¿Entendieron la diferencia entre tomar en un lado y en otro? Sí, 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 perfecto. ¿Está? Bárbaro. Bueno, eso me había quedado pendiente de mostrarles la clase pasada. Ahí está. Entonces, bueno, esto mejora, digamos, el kick. Entonces, la acción derivativa, habíamos dicho que anticipa, habíamos dicho que da estabilidad al sistema, trae estabilidad, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque aumenta el rise time y lo que han llamado settle time o tiempo de establecimiento. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Buenísimo. Si nosotros ahora vamos al control station y ponemos el controlador en modo avanzado, fíjense que acá, a ver si está en modo activo, aparece un modo adaptivo, adaptativo. ¿Qué pueden ver ustedes en este modo? Así como está nomás, con lo que hay en pantalla. ¿Qué pueden llegar a pensar que es esta tabla? Esto se suele hacer también. Por eso está acá. ¿Se dan cuenta de algo? O sea, acá tienen la variable de proceso, ¿sí? 3 metros, 4 metros, 5 metros. ¿Qué es lo que pasó acá? Hay un juego de qué? De parámetros, P y D, ¿sí? Sí. Pero para cada qué?
cada punto de operación. de la variable. Sí. ¿Está? Entonces, el control adaptivo o adaptativo, que no lo vamos a estudiar en profundidad, tiene toda una teoría bastante fuerte, pero ustedes ya tienen idea de lo que es. Es decir, que el controlador va cambiando la sintonía de los parámetros según el punto de operación del proceso. Y esto es porque el proceso nunca es lineal. Entonces, alrededor de cada punto de operación, el conjunto de valores va a ser óptimo según, o sea, a ver, me expresé mal. Un conjunto de valores que es óptimo para un punto de operación no lo es para el otro. Por eso, en cada punto yo puedo elegir una sintonía distinta y el controlador, en base con su microprocesador, lo que tenga la parte electrónica, va a detectar que si ustedes están trabajando alrededor de 3, va a usar esta tabla de valores para sintonizar y controlar el proceso. Pero si ustedes de repente pasan a trabajar en 5 metros, solito el controlador va a cambiar a los nuevos valores. Eso es lo que dice acá el control adaptativo. ¿Sí? ¿Entendieron lo que es? Es decir, armar una tabla que está guardada en la memoria, en algún lado del procesador, y el procesador va actualizando los parámetros que ustedes cargaron para cada punto de operación del proceso. Eso permite trabajar con rangos amplios, sin preocuparme por estar cambiando los parámetros de sintonía, porque ya lo hace el propio controlador. ¿Entendieron entonces qué es esta cosa que aparece aquí? Bueno, también tengo el filtro, que habíamos hablado en la clase pasada, lo que era el filtro, ¿sí? Pero acá aparece algo que dice si tengo el PID ideal, ¿sí? Y no interactivo o interactivo. ¿Está? Entonces, esto se refiere a esto que estamos viendo acá nosotros. Este algoritmo es el clásico, ¿sí? Que es el no interactivo. ¿Sí? ¿Por qué no interactivo? Porque prácticamente es como que no hay interacción entre los parámetros y uno los puede setear casi de manera independiente. Esto que hace acá el Control Station como de tratar casi uno por otro en forma indistinta, no sé por qué lo ponen así, porque en realidad el algoritmo clásico es este que están viendo acá, y el algoritmo interactivo realmente es interactivo. Perdón, el algoritmo no interactivo realmente es no interactivo. ¿Qué significa no interactivo? Que yo puedo setear cada una de los parámetros proporcional, integral y derivativo por separado. Fíjense que acá de alguna manera yo con el algoritmo clásico no lo estoy pudiendo hacer a la perfección a eso. Es decir, KC afecta a todos los otras ganancias. Afecta al tiempo derivativo y afecta al tiempo integral. El realmente no interactivo se denomina algoritmo paralelo, PID. ¿Sí? El algoritmo PID paralelo directamente es así. UDT es U sub 0 más KP por EDT más KI integral entre 0 y t de dt más KD por la derivada de con respecto a t. ¿Sí? Podemos también tomar
en la medición, ¿sí? ¿Está? Pero lo que quiero resaltar es que el algoritmo no interactivo puro es el paralelo, no es el clásico. El clásico, si bien yo tengo un tiempo integral, tengo un tiempo derivativo, la ganancia es como que multiplica a los tres. Entonces, si yo cambio la ganancia, cambio los tres parámetros. ¿Está? ¿Se entendió eso? Sí, sí, bárbaro. Bien, bien. Entonces, esto está en el manual de Control Station. Eh, entonces, esto es el algoritmo no interactivo, donde yo voy prácticamente, vengo con el error y de acá salgo, lo multiplico por una ganancia que llamo proporcional, lo multiplico por una ganancia integral, lo multiplico por una ganancia derivativa, integro, derivo, y después sumo y agrego o no el u sub 0. ¿Sí? Pero acá sí se ve realmente que si yo toco la parte proporcional, no afecto a la parte integral ni a la parte derivativa. ¿Está? Y si toco la parte integral, no afecto a la proporcional ni afecto a la derivativa. Acá si yo toco la parte integral, no afecto tampoco a la derivativa ni a la proporcional. Lo mismo con la derivativa. Por eso podría entrar dentro de lo no interactivo. Pero al tocar la ganancia proporcional, estoy cambiando la ganancia integral y la ganancia derivativa. Sin embargo, en este otro algoritmo, no. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Después, ¿cuál es el verdadero? Porque acá también figuraba, no sé si vieron, algoritmo interactivo. Bueno, el algoritmo interactivo es un algoritmo serie. ¿eh? Serie en realidad. Entonces ustedes tienen el algoritmo paralelo que es no interactivo, el clásico y el algoritmo serie que es el interactivo. ¿Sí? Y este algoritmo, en lo que consiste, es directamente, tengo el error, ¿sí? Tengo el error como siempre, pero acá derivo con respecto al tiempo, ¿sí? Y vuelvo a sumar. A ver cómo lo puedo escribir bien a esto. Así. Luego integro. Ven que voy haciendo, tomo el error, paso el error, pero paso la derivada del error también. Eso se lo sumo a la integral del error. ¿Sí? Y lo paso el resultado que tuve acá y la integral de todo eso. ¿Sí? Y después finalmente a eso lo termino multiplicando por la ganancia. O sea, acá le pongo tau d 1 sobre tau i y kc. Bueno, esto es im, y esto es el set point. ¿Sí? Entonces todo este algoritmo me da una fórmula que, bueno, tendríamos que desarrollarla un poquito, pero en el manual, para evitar armar todo eso matemáticamente, lo tenemos. Ahora vamos a ver, así ustedes saben de dónde mirarlo y lo leen tranquilo. El manual, a ver. Está en el que yo les puse. ¿Se acuerdan que yo les di un texto en inglés? Sí, la versión español y la versión en inglés. Exactamente. La versión en inglés es muchísimo más completa
porque la versión española fue una traducción que hicimos nosotros en algún momento en la facultad de San Nicolás. Esta es mucho más completa, es más moderna aparte. De hecho, le estoy pidiendo a la facultad que me compre esta versión, que pague la licencia, que se llama Loop Pro. Así que, porque la que nosotros tenemos ya no existe más, digamos. Pero bueno, es buena para aprender. Fíjense que acá en el libro ustedes no solo van a tener ¿dónde estará? Bueno, esta es la tablita que les decía que era importante estudiar, ¿se acuerdan? Para el control proporcional integral. Sí. Esta es importante porque ustedes ajustan primero de esta manera y después llegan ahí. Una vez que lo tienen, pueden agregar el control derivativo. Acá está. A ver si están acá. Bueno, ahí está. Bueno, esto es lo que venimos viendo nosotros. Y acá estaría el interactivo. Fíjense cómo la forma que toma acá. Ahora ya el tiempo integral. Todo está relacionado con todo, ¿ven? La ganancia y el tiempo integral, la ganancia al tiempo derivativo y la ganancia proporcional tiene en cuenta el derivativo y el integral. ¿Sí? Es decir, si yo toco el tiempo integral, me afecta al tiempo integral, me afecta a la constante de proporción. Están los parámetros, uno interactúa con el otro. Y en este caso, la posibilidad que hemos visto es de tomar la derivada directamente sobre la variable medida. ¿Lo ven acá? Entonces, ustedes desarrollan ese algoritmo que hicimos en serie, van a obtener eso que está ahí. ¿Sí? Pero fíjense Sí. que llama no interactivo al ideal. Y el ideal, el no interactivo verdadero es el paralelo, no es este. Cuidado con eso. ¿Sí? Este es el ideal. Este es el ideal. ¿Sí? Bien. Fíjense que yo puedo tener distintas correlaciones si sé, para hacer un parámetro PID, una sintonía PID, ¿a partir de qué? A partir de las constantes de tiempo, el tiempo muerto y la ganancia del proceso. Aparece acá un nuevo parámetro que es tau c, que es este que está acá, ¿sí? Que de alguna manera es la constante de tiempo que yo espero para el lazo cerrado, ¿sí? Y tengo distintas formas de elegirla, según el tipo de controlador que yo quiera. O sea, si yo quiero un control más agresivo, por supuesto, voy a querer un tiempo de raíz, o sea, una constante de tiempo más rápida. Entonces este valor tau c lo elijo entre 0,1 el tiempo, la constante de tiempo del proceso, o 0,8 el tiempo muerto. Depende cuál sea mayor de estas dos cuentas. Pero si quiero un control más conservador, más suave, tau c la elijo entre 10 veces la constante de tiempo u 80 veces el tiempo muerto. Fíjense que lo que va a afectar tau c es acá abajo y acá.
lo que va a hacer es a menor tau c, mayor ganancia de controlador. Y está bien porque si yo quiero mejorar el rise time o quiero hacer que la constante de tiempo a lazo cerrado sea más chica, necesito una ganancia más grande. ¿Está? O sea, en la medida que Kc aumenta, o sea, porque yo quiero un controlador, esto lo pido yo, digo, bueno, o quiero un control moderado, un control más conservador, un control más agresivo. Esto tal vez le va a quedar determinar claro por un video que les voy a subir en el trabajo práctico de un ingeniero de la empresa ABB, donde va a hablar algo de esto. Pero fíjense que tau c es inverso a la ganancia que quiero. Y que son distintos los parámetros si yo estoy trabajando con un PID ideal barra no interactivo o si estoy trabajando con un PID interactivo. Son distintos los parámetros de sintonía a partir de esta correlación de control por modelo interno. ¿Sí? Ahí tienen cómo pasar de uno a otro. ¿Sí? ¿Está? Quería que quedara claro esto, que hay distintos tipos de algoritmos. ¿Está bien? Sí, sí, bárbaro. También les preparé acá, creo que tengo preparado, esta. Es un trabajo, bueno, no sé, esta gente del departamento de informática de una universidad, aparentemente de España, no sé dónde es esto. Pero bueno, ahí tienen un controlador real, ¿sí? Acá tienen otro. Y acá empezamos los algoritmos. Pero estos algoritmos están, en vez de en el dominio del tiempo, que están en el dominio de Laplace. ¿Sí? Lo mismo. Sí. Bueno, fíjense, ahí tienen el algoritmo, el controlador clásico. ¿Sí? Ahí está. Que también lo llama no interactivo. Es la forma que vimos nosotros hoy, donde directamente el error pasa y queda multiplicado por la ganancia. Y la ganancia de controlador multiplica a todo el algoritmo. ¿Sí? Acá tiene el interactivo, que es el que vimos recién. ¿Sí? Fíjense que tiene la transformada de Laplace. ¿Ves que los términos quedan multiplicándose entre sí? ¿Se dan cuenta de esto también? A diferencia de este Sí. otro, donde yo tengo una suma, voy sumando y multiplico por el error, en el algoritmo interactivo voy multiplicándolos. ¿Está? Bien. Y acá pone el paralelo, que yo es el que llamo paralelo o no interactivo. ¿De dónde tomo esto? De la nada, no. Hay un ingeniero que es doctor en control, que yo lo tomo como referente, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, justamente de control, uno de los que da control en ingeniería en alimentos y en ingeniería química, y es un referente acá en Argentina, y él llama a los algoritmos de la manera que los estoy llamando yo, o sea que no, no es una forma que se me ocurrió a mí, sino que lo aprendí a partir de él. Así que bueno, nada, entonces por eso no es que estoy en contra ni de la bibliografía ni de esta gente que escribe esto, sino que me, me
le tengo el mayor de los respetos al doctor Aníbal Zanini, eh, aparte de ser doctor en ingeniería, especializado en control automático, trabajó 20 años en la industria. Bueno, así que para mí lo que aprendo con él es palabra santa, digamos. Bueno, y tiene sentido aparte, ¿no? Porque acá uno ve el algoritmo paralelo que es totalmente no interactivo, digamos, porque cada constante, cada ganancia no tiene nada que ver con la otra, ¿está? En cambio en estos quedan, si yo toco una ganancia, automáticamente queda afectado todo, por haber una multiplicación, ¿sí? ¿Se entiende, no? Ahí estamos, Sí, sí, perfecto. bárbaro. Y bueno, también, acá están los tres, ahí los tienen, tienen la diferencia. Y bueno, acá eh, le, le- le pone el filtro, ¿no? La famosa constante alfa que estudiábamos nosotros el otro día, ¿sí? Que me va a determinar la frecuencia de corte de mi filtro. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para, eh, digamos, eliminar el ruido, ¿sí? Entonces este es un algoritmo clásico con filtro, ¿sí? ¿Está? Bueno, Sí, acá se ven los perfecto. resultados y acá tienen el algoritmo, digamos, no interactivo, perdón, interactivo con filtro. Fíjense que el filtro agrega esto que está acá abajo, ¿sí? O sea que el algoritmo interactivo, la transformada de Laplace, digamos, la salida del controlador, tengo el error EDS por la ganancia del controlador y eso multiplica a 1 más 1 sobre S tau i, o sea, lo que es propiamente el término integral, 1 más tau d por S, el término derivativo. Esto que está acá, ¿por qué aparece este 1 más? Por esta realimentación, chicos, que está acá. Esa realimentación produce esto. ¿eh? Miren, si yo agrego filtro a esto, ¿sí? Le agrego un filtro en el término derivativo, lo que voy a hacer es agregar siempre acá 1 más 1 sobre S tau i, 1 más tau de S sobre 1 más alfa tau de S. ¿Qué agregué en el algoritmo? Sí, a ver si se dan cuenta. ¿Qué hace el filtro? ¿Qué agrega en el algoritmo? ¿Se dan cuenta lo que agregó? Miren, lo voy a escribir por separado. Es, perdón, KC 1 más S tau i, 1 más tau de S, 1 sobre 1 más alfa tau de S. ¿Qué agregué? ¿Se dan cuenta lo que agrego? Esto, Disminuye pará, la... ¿esto qué es? En una transferencia, ¿qué es eso? 1 más tau de S. ¿Qué es? ¿De qué se trata? En el numerador. los ceros. Un cero. ¿Está? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Y esto qué es? Entonces modificás un polo ahí. Un polo. O sea, agregué un polo. Ahora después, cuando empecemos a ver respuesta en frecuencia, esta clase, si llegamos a la clase que viene, van a entender por qué yo agrego un polo. ¿eh? Porque un polo en frecuencia es un filtro pasabajo. ¿sí? Entonces el filtro aparece de esta manera. ¿Está bien? Entonces,
el algoritmo interactivo tiene esta forma. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Otra pregunta, a ver si se dan cuenta. ¿Por qué no aparece U sub 0 en las transferencias de Laplace? Entre la... ¿No? Esta es la función transferencia del filtro, ¿no? Del controlador. ¿Sí? Lo paso en limpio acá. Tengo un controlador que tiene un error y voy a tener una salida UDT. Fenómeno. Lo paso a Laplace y digo, tengo EDS y tengo una UDS. Bien. Ahora digo, tengo un algoritmo clásico. Bueno, ¿cómo es la transferencia UDS sobre EDS? Bueno, la transferencia directamente sería, si el algoritmo clásico es KC EDT más 1 sobre tau i integral de dt diferencial de t más tau d por EDS, por E'Ds, ¿sí? U sub 0, U sub t. Bueno, bien. Entonces transformo a Laplace UDS y me queda KC EDS más 1 sobre S tau i EDS más EDS por S por EDS. Y me queda acá C EDS 1 más 1 sobre S tau i más S por EDS. No es Perfecto. tau DS, ¿no? Tau D, sí. Tau D. Gracias. Acá que dice, cualquier pavada. Gracias, muchas gracias. Tau D por S. Perfecto. ¿Por qué no transformé U sub 0? Y porque ahí el error es cero. No tienen tanto que ver con eso. Este entonces, el clásico es KC, fíjense. S tau i más 1 más tau d. Tau i, S cuadrado sobre S tau i. Bien. Ese es el clásico. Y el interactivo es UDS sobre DS, KC, 1 más 1 tau IS, 1 más tau DS. ¿Por qué ninguno de los dos puse U sub 0? Bueno, la pregunta es conceptual. ¿Ustedes recuerdan que los sistemas son lineales o no lineales? No lineales. Por lo tanto, para aplicar transformada de Laplace, yo tengo que trabajar dentro de un entorno. Y para trabajar dentro de un entorno, yo en realidad la transformada de Laplace no lo hago sobre el valor de la función, sino que trabajo sobre los incrementos de funciones. Ahora, U sub 0 es un valor que es fijo en realidad. ¿Está? Entonces, cuando yo trabajo solamente con incrementos, U sub 0 por supuesto no va a aparecer acá. ¿Está? Pues yo la transformada de Laplace la hago sobre el incremento del error y sobre el incremento de la salida del controlador para poder trabajar con Laplace. ¿Está? En algún momento eso cuando veíamos modelos matemáticos lo habíamos explicado. ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, conclusión, hay distintos tipos de algoritmos. No es un único algoritmo el que tiene que el que van a tener. ¿Eh? Otro tema importante
es decir, ¿cómo hago la sintonía de un lazo PID? O sea, ya que repasamos estas cosas, ahora cambiamos un poquitito de tema. ¿Cómo hago la sintonía de un lazo PID? O sea, ¿a qué se refiere con la sintonía? Si yo digo sintonía, ¿qué significa? Esta palabra técnica en control. Sintonizar un lazo, ¿qué significa? Como que una cosa tenga que ver con otra, o sea, que trabajen, Eh, eh, por lo menos como que se entienda, por así decirlo. Sí. Bueno, mira, en control entendemos que un lazo está sintonizado, un lazo PID, por ejemplo, o PI o PD, lo que sea, está sintonizado cuando encontré los valores de KC, tau I y tau D que son óptimos. ¿Eh? O sea, cuando yo encuentro estos valores óptimos, digo que mi lazo está perfectamente sintonizado. ¿Eh? Los valores que a mi criterio son óptimos, entonces ahí tengo el lazo en sintonía. Si el lazo funciona incorrectamente, está inestable, le cuesta mantener el set point o rechazar los disturbios, digo que no está sintonizado, no está bien sintonizado, se dice. ¿Está? ¿Entendés? Es una palabra técnica. Sí, sí, sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo encuentro los valores de sintonía de mi lazo? Bueno, ustedes conocen uno. ¿Cuál es? Hago, o sea, recolecto datos alrededor de ¿dónde? Del punto de operación. Sí, Del punto de operación. Perfecto. Generalmente lo que hago es, puedo hacer un escalón o puedo estar por encima o por debajo del punto de operación, hago un escalón. Estudio la respuesta y a esa respuesta le esfuerzo o le encajo un modelo de primer orden más tiempo de muerto. A partir de ahí, de esto, o sea que adapté o este modelo lo encajé acá, o identifiqué mi respuesta, la asocié a la respuesta a un modelo de primer orden más tiempo muerto, yo de acá puedo sacar KP, tau P y tita P, o sea, tiempo muerto, constante de tiempo y ganancia del proceso. Y con esto puedo entrar a alguna de las fórmulas de correlación y estimar quién puede ser KC, tau I y tau D. ¿Está? O sea, esta es la forma con la cual venimos trabajando nosotros. Esto me dan los valores finales o valores iniciales son. Son valores iniciales. Y después termino con un ajuste manual. ¿Está? sí. Bien. Esa es una forma. Vamos a la segunda forma, otra forma conocida. Un ajuste netamente manual. Netamente manual. Pero netamente. Es decir, para esto hay que tener muchísima experiencia, trabajar, conocer y estar en contacto con el proceso. Por ahí esto lo hace un instrumentista, una persona que hace muchos años que trabaja con el mismo proceso y bueno, y lo conoce y ya sabe, digamos. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Bueno, vamos a intentar hacerlo nosotros. Bueno, en general lo que uno hace es apagar el modo integral, el modo derivativo, y se queda solamente con el modo proporcional. ¿Está? Entonces, uno arranca
Siempre que arrancar el proceso, cerrarlo en el punto de operación, ¿eh? Nunca estar lejos del punto de operación y cerrar el proceso, sino que buscar a lazo abierto primero el punto de operación. Esto que les digo también es importante desde el punto de vista práctico, o sea, llevar el proceso de manera manual al punto en el cual trabajar y recién ahí cerrar el lazo. No cerrar los lazos con los procesos trabajando muy lejos del punto de control. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hice? Voy a trabajar en forma manual. Arranqué con un valor de ganancia y digo, bueno, a ver, ¿qué hice, Sergio? Dejé todo prendido, una cosa de loco. Esto es el Sí, 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 modo sí, sí, derivativo también. todo prendido. O sea, no hice nada prácticamente. Voy a 4. Ahí está. Bueno, ahí arranqué. Entonces digo, bueno, hago un saltito. Me doy cuenta ya que tengo poca ganancia, ¿lo ven? Sí. Mucho offset. Entonces opto por empezar trabajando solamente levantando la ganancia. Bueno, me voy a 8. Pruebo a ver qué pasa ahí. Bueno, veo que tengo una acción que a lo mejor puedo bajar un poquito más, subir un poquito más, perdón. Eso ya después queda, a ver, en 10. ¿Y qué hago a partir de ahora? Bueno, ahí que está un poquito oscilatorio, digo, bueno, ya mucho más que eso no. Y prendo, por ejemplo, el término derivativo. Si yo prendo el término derivativo, lo voy a encender y en la medida, y arranco por un valor bajo, lo que voy a intentar de hacer, estoy haciendo un proporcional derivativo. Es decir, voy a intentar de que la oscilación no esté. Ahí está, ¿ves? Sí, ahí mejoró. Ahí la hice desaparecer la oscilación. Ven que la oscilación tiene que ver con la inestabilidad del lazo, ustedes lo saben, que se va poniendo más inestable. Ven como que el término derivativo acá se aprecia mejor, corrige la oscilación, le da un poquito de estabilidad, tal vez lo podría bajar un poquito más, a ver qué hace, si responde un poco mejor. Bueno, más o menos está igual, o te diría que peor. Ven como uno, es un proceso a mano, pero tiene un sentido, ¿no? Voy, ahora que ajusté mi ganancia, trato de que no oscile. Ahí está, mirá, ¿ven? Y una vez que lo tengo así, puedo ahora sí empezar a agregar un poquito de tiempo integral. De tiempo integral. Arranco por un valor medio alto. A ver qué pasa. No lo prendí. ¿Cómo me di cuenta que no lo prendo? Porque sigo teniendo offset, ¿no? Sí. Ahí está. Vamos a hacer el salto. Ya me estoy dando cuenta que está el integral, pero está medio lento. Bueno, te necesito un poquito más de acción integral, ¿no es cierto? Porque está muy lento la respuesta. Y vengo Sí. ahora, bajo, le doy un poquito más de acción integral y bueno, llego a los parámetros que tenía hoy, más o menos, un poquito modificados tal vez, pero ahí está. Encontré la sintonía. Pero vieron que lo hice con un criterio, no fui tan al tuntún, empiezo que subo, que bajo uno, que el otro, o arranco por los tres, sino que prendí uno, prendí el otro y terminé de ajustar con el tercer parámetro. ¿Está? Esta es Sí, perfecto. una forma de hacerlo. La sintonía, si ustedes no tienen fórmula, no tienen tablas, no tienen transferencia, no tienen absolutamente nada y quieren ir de a poquito sintonizando su lazo en un trabajo. ¿Eh?
un esterilizador, un mezclador, cualquier cosa que ustedes están en un intercambiador de calor y lo quieren ir llevando de a poco. Bueno, esta podría ser una forma que van a renegar, pero de a poquito la van a ir aprendiendo, porque van a ir estudiando ustedes mismos la respuesta, ¿sí? Sin ningún tipo de matemáticas, pero sí con un criterio. ¿Está? Bueno, vamos a ver un clásico de control de ajuste y de sintonía, que está en el manual también, está en todos lados, el método de Siegel y Nichols. ¿eh? Este método de Siegel y Nichols es un método desarrollado hace muchos años, es más vale empírico, es empírico, ¿sí? ¿Y en qué se basa? Se basa también en arrancar a lazo cerrado y con control proporcional, pero consiste en ir aumentando la ganancia hasta que el lazo se pone sostenidamente inestable, o sea que ante un escalón el lazo responda de esta manera, se pone a oscilar de una manera sostenida y estable. Entonces ese valor de ganancia que me llevó el lazo a este estado lo voy a llamar K sub 0, o lo voy a llamar ganancia crítica, ¿sí? Ganancia crítica, última ganancia. Como siempre, depende de dónde miren, dónde lean y de quién escuchen. Puede ser K0, le pueden llamar KU. O sea, lo importante es que el valor de ganancia que me provocó esto, ¿sí? Lo anoto, lo guardo en algún lado, lo registro. Pero también tomo nota de cuál es el periodo de esa oscilación. Y a ese también lo voy a llamar, si llamé K sub 0 a eso, llamo T sub 0 a este. O sea que registro y tomo nota de estos dos valores. ¿Por qué hago eso? Porque Siegel y Nichols desarrollaron una tabla con una relación entre estas oscilaciones y los parámetros que yo necesito, Kc, tau i y tau d, para sintonizar mi proceso. Ya sea que lo quiera trabajar en modo proporcional, proporcional integral o proporcional integral y derivativo. ¿Está bien? La tabla no me la acuerdo, por supuesto, de memoria, pero sí en lo que ellos se basaron para armar esta tabla, y esta tabla se basa, digamos, en los... A ver, por acá la encontré. 0,5 Kc, 0,45 Kc, perdón, 0,45 Kc, no, vamos a poner KO, le llamamos nosotros. K sub O. Esto está en todos lados, no se preocupen, solamente les quiero que vean cómo se trabaja. Y es más, hay dos tablas, una que es más conservadora y otra con un control más agresivo. Gracias. Bueno, ahí está. Un medio de TC. No.
Parecía raro esto. Están al revés. T2 sobre 8. Está bien este. T2 sobre 2. 1,2 sobre T2. Bueno, ahí está. Lo que pasa es que los tenían como ganancia en vez de como cosa. Como tiempo. Los di vuelta. Bueno, esta tablita lo que hace es, una vez que yo consigo cuánto vale KO y cuánto vale la última ganancia del periodo, entro a esta tabla y calculo los valores. Fíjense, algo que parece razonable, si yo solamente voy a usar un control proporcional y tengo una ganancia de 40 que me llevó a oscilar el proceso, digo, bueno, voy a usar una de 20, o sea, uso la mitad de la ganancia, 0,5, dice ahí, por el valor de ganancia. Ahora bien, si yo voy a trabajar con un controlador proporcional integral, ¿sí? Proporcional integral, bajo un poco la ganancia, 0,45. ¿Por qué? Porque el término integral ya me aporta un poco de inestabilidad. Entonces, ahora que el término integral me aporta inestabilidad, esto lo escribí de nuevo al revés, che. Qué desastre. El término integral me aporta inestabilidad, bajo un poquito la ganancia, porque ahora voy a agregar 1, el tiempo integral va a ser el tiempo de oscilación dividido 1,2. ¿Sí? Y cuando voy al control proporcional, integral y derivativo, fíjense que aumento la ganancia, pues voy a 0,6 K sub 0, bajo el tiempo integral, o sea que le doy más acción integral, lo cual estas dos acciones desestabilizarían el proceso, la respuesta, pero lo hago porque ahora tengo un tiempo derivativo. Fíjense que el tiempo derivativo, qué conservador que es también, ¿no? Está dividido 8. Pero bueno, la aparición de algo que estabiliza el lazo, como es el control derivativo, me permite jugar con un poco más de ganancia y un poco más de acción integral, que le van a dar más velocidad de respuesta. Esta tabla está toda pensada en que, digamos, la relación, si yo tengo una variación en escalón, está pensada para que tener una respuesta subamortiguada de esta manera, de forma tal que la relación entre este pico y este sea de 1/4. ¿Sí? O sea que si estos son 10 metros y el nivel del tanque se me fue a 12 metros, el segundo pico sea 0,5. 0,5. Pensando en esto, está desarrollada esta tabla de manera empírica por esta gente. Este es el método de Ziegler-Nichols al lazo cerrado. También hay un método de Ziegler-Nichols a lazo abierto, pero el tema que a lazo abierto ya nosotros sabemos trabajar de esta otra manera. Así que no tiene mucho sentido. De todas maneras, si lo quieren ver, está por todos lados. Es un clásico, van a ver videos de YouTube, bibliografía, ponen en Google Ziegler-Nichols, lazo cerrado, lazo abierto y aparece cómo utilizarlo. Lo importante es que ustedes hayan entendido cómo es el concepto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, yo por lo menos no. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más en la clase. Y lo que voy a hacer es eso, tratar de hacer una sintonía por el método de Ziegler y Nichols. Entonces, apago el término integral, apago
el término derivativo y me quedo solamente con el modo proporcional y empiezo a trabajar. Lo puedo hacer alrededor del punto de trabajo, también se lo podría hacer entre 3.5 y 4.5, pero bueno, supongamos que trabajo por ahí. Bueno, ya veo que esa ganancia es bastante baja, necesito llevar el proceso a oscilar. En teoría tengo que ir haciendo pruebas, levantando la ganancia. Vamos a llevarlo, nosotros ya sabemos que esto oscila ganancias altas. Puse 40 de ganancia. Bueno, ahí ya empezó a oscilar, pero ¿qué me pasa? ¿Es sostenida la oscilación? No, No. está amortiguada, digamos. Entonces, Ahí se buscaría que fuera todas constantes, así como en el TP que hicimos, que llegaba un momento que se volvía prácticamente loco. tal cual, se busca eso, o sea, se busca bien, muy buena acotación, y me permite a mí explicar un poquito mejor tal vez. Se busca cuál es la mínima ganancia que te deja el sistema oscilando, y se toma nota de eso. Y con eso entras a esta tablita. Ahora lo vamos a hacer. Sí. A la tabla esa que teníamos por ahí. Bueno, entonces, Sergio, sí, perdón que interrumpa, pero tengo que viajar y bueno, me tendría que retirar ahora. Si no hay drama, termino de ver la clase, cuando la subas veo el cachito este que me falta. sí, sí, es esto y nada más. Yo voy a hacer un ejemplo ahora, pero subo esto y si quieren también subo la clase para que les quede más completo PID que di el año pasado en mecatrónica y también pueden ver de ahí si quieren, de los dos lados. Bueno, Pues por ahí, si listo, por ahí el año pasado desarrollé otro ejemplo o qué sé yo, no sé, si quieren. No, no, no hay problema. Pero buenísimo, te listo, quedaría esto. genial, Sergio. Buen Esto fin entra en de. el TP, ¿eh? ¿Listo? Sí, sí, sí. Este tema entra Me en el imaginé TP. que sí. Bueno, bárbaro. Bueno, perfecto. Hasta Hasta luego. luego, chao, 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 chao. suerte. Bueno, ahí puse 50 y ven que pasa lo mismo. Sigo con esto. ¿Qué, mientras vamos haciendo esto, qué inconveniente le ven a este método? ¿Qué inconveniente le ven? ¿Lo podré hacer siempre esto? Tengo la ventaja de no abrir el lazo. A veces abrir el lazo es medio complicado, digamos. Hay quien, depende de lo que te digan Claro, en solo se planta. trabajaría el lazo cerrado así. Sí, a veces es mejor los métodos a lazo cerrado, porque ya el lazo permanece cerrado, ¿viste? Sí, Eh, pero lo que yo veo no, lo que todos vemos es que el sistema vos lo llevás a un punto de inestabilidad. sí. O sea, ¿viste? Está un poquito como Y jugando con se fuego, satura digamos. también, porque los picos que llegan al 100 y después cae de vuelta. Exacto, hay que ver si el sistema te permite hacer esto. Pero bueno, es un... A ver, 65, vamos a darle. Ya el elemento final de control también está ahí. Bueno, ya estamos cerca, ¿no? Ahí las oscilaciones, fíjense, que prácticamente se mantienen. A lo mejor sería 68 por ahí el valor de ganancia. Si pongo 68, 70. Vamos a pensar que es 68. Para así completo el ejemplo. ¿Las ven ahí que están? Bueno, Sí, sí. se empiezan a atenuar un poquito, o sea que sería 70 por ahí. Vamos a pensar que es 68 y vemos qué pasa. ¿Qué hago? Voy a plot. Vengo acá se ven bien senoidales. Busco y digo, bueno, en este punto tengo 747,3. 747,3 y este es 750. ¿Eh? O sea que tendría 747,3 serían 2,7, ¿no? 2,7 minutos.
Entonces digo, bueno, ahora digo, ¿qué tipo de controlador voy a usar? Bueno, voy a usar un PID. Bueno, perfecto. Voy a usar un PID. Vengo a la tablita y digo, bueno, la ganancia que me llevó a oscilar mi sistema es 68. El periodo es 2,7 minutos. Bueno, si voy a hacer un Sí. PID, necesito que la ganancia del controlador sea 0,65 veces KP. Entonces 0,65 por 68. El tiempo integral me daba 1,2, la mitad, ¿no? O sea, 2,7 minutos dividido 2, 1,35 minutos. Y el tiempo derivativo es la octava parte del tiempo integral, 2,7 minutos dividido 8. Bien, entonces digo 0,65. 44,2 da Ah, la bien, ganancia. bien, 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 bien. La ganancia 44,2, 1,35, bastante agresivo. Y el tiempo derivativo 0,3375. 0,33. Bueno, entonces vamos acá, vamos, volvemos a nuestro proceso. Más que nada para que vean cómo se trabaja. Volvemos a 4. Claro, y ahora lo seteás con los valores que vos crees que son los Exactamente. óptimos. Muy bien. Saca acá 44. El tiempo integral dijimos 1,3. A ver si acepta 35. Y acá 0,33. Enciendo. Siempre también recuerden que son parámetros, que son valores iniciales para nosotros, ¿no? Porque queremos ver cómo queda. Quedó una pinturita. ¿Está? Sí, perfecto. Ahí está. Fíjense la relación entre los dos picos, más o menos de 4. Bueno, acá aumentando mejor un poquitito el tiempo derivativo. Si quieren sacar esta oscilación, lo pueden hacer. Y lo otro es probar el sistema, cómo anda desde... Esto es desde el set point. Pero también pueden hacer acá, probarlo desde el disturbio, a ver qué onda. Mira, enseguida corrige. Muy rápido. ¿eh? Se corrió solamente durante este tiempito. O sea que ante cualquier disturbio, enseguida corrige rápido. ¿eh? Podrían ver qué pasa si aumentan un poquito acá, que yo, punto 45, buscando nada porque ya está bastante bien así. Ahí está. Quiere decir que en el medio de esto tal vez pueda haber una solución un poquito más óptima. Bueno, más o menos. Por ahí podríamos bajar un poquito la ganancia y jugar un poquito con esto. Pero bueno, nada. ¿Qué les pareció? Está bueno, ¿no? Sí, O sea, por lo menos ahí tienen tres formas de poder hacer lo que es lo más difícil. Uno puede tener toda la teoría, el criterio de estabilidad de Roots, la Nyquist, Bode, vamos a ver la semana que viene, todo lo demás. Pero cuando uno está ahí trabajando, digamos, tener esta intuición o empezar a mirar las curvas, decir, bueno, bajo un poquito la ganancia, subo el tiempo integral, eso es fundamental que lo aprendan a hacer. Este es un entrenador de primera, digamos, tienen para entrenarse muchos y entran a trabajar en la industria del proceso y les toca, digamos, tener a cargo algún lazo o alguna cosa. Eh, se pueden practicar y recordar con este software. ¿Mm? Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la, la próxima clase ya para charlar un poco
sobre los TPs que hicieron, sobre que les voy a dar durante la semana y vamos a empezar algunos temas nuevos. Bárbaro. Buenísimo, Sergio. Bueno, Muchas gracias. no, Muy Sergio. gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Adiós. Hasta Buen luego. fin de. Igualmente. Buen fin de. Adiós. Chao, chao.